De Romandel a Sama de Langreo a visitar a la agrupación langreana Laureado Coro Santiaguín, que dirige Víctor González Casal. Señor Dios y Padre del cielo, Hijo y Corderín de Dios, tú que quites pecado. Perdón, señores, voy a interrumpir un momento para hablar con Víctor, ¿vale? ¿Qué tal, Víctor? Bien, ¿y tú? Presidente del Coro Santiaguín. ¿Cómo se consigue que una agrupación coral aguante tanto tiempo? Bueno, pues se consigue a base de esfuerzos, hay que tener una afición, por supuesto, y luego pues ser constantes, como todo en la vida, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ahora se van a cumplir 83 años de nacimiento del coro, que nace en el año 1932, pues claro, pasan varias generaciones, ¿no? Se calcula, con un libro que escribimos hace 3 años, con motivo de la nomástica de los 80 años, se calcula que por el Coro Santiaguín pasaron unos 400 y pico personas. ¿Actualmente cuántos miembros tienen? Actualmente somos 33. ¿Y qué repertorio tenéis, Víctor? Pues todo, muy variado, desde música tradicional asturiana, polifonía, canciones rusas, es muy amplio. No solo cantáis en Asturias, sino que cantáis fuera, ¿no? Sí, no, el Coro Santiaguín desde siempre, y es muy anecdótico porque siempre viajaron, o sea, siempre quisieron estar dando afuera de Asturias, llevar Asturias por bandera, y sobre todo a Langreo, y llevarlo pues, por toda Europa, por lo menos, ¿no? La ilusión sería cruzar el charco también, pero bueno, eso ya no está a nuestro alcance. ¿Si llamen? Si llamen, por supuesto. Yo me recuerdo, hasta que me dices eso, de esos viajes que ellos hicieron en autobuses a Langolen, a Inglaterra, a varios sitios, y que consiguieron grandes premios, ¿no? Pero iban y se les estropeaba el autobús, tenían que regalarlo a ellos, llevaban latas de sardines y tal. Había una anécdota que decía, estaban comiendo una lata de sardines y dicen, el Coro Santiaguín, con una lata de sardines vamos a cantar a Pekín. O sea, anécdotas de este estilo, de que la afición era muy grande, ¿no? Y sigue siendo, por supuesto. ¿Distinciones que tenéis en el coro, Víctor? Distinciones, pues, como, bueno, muchísimas, ¿no? Ya puedes ver todo cómo está el local, pero hace un par de años, 3 años, nos concedieron la medalla de plata de Langreo. Y luego nos dieron también una calle, una plazoleta con el nombre también del Coro Santiaguín. Esos son los últimos logros que conseguimos. Y luego también tenéis un repertorio, digamos, no sé si estrella o nuevo, con la Misa en Bable. Sí, bueno, eso es una faceta muy importante, ¿eh? La Misa en Bable fue escrita por José León del Estal y con la música del maestro Casanovas, y lo estamos ahora precisamente renovando, porque hay, cada poco ya sabes que está en ella, y es una misa preciosa, está en Bable, asturiano, y queremos saber si se hace bien de interés cultural. Pues tantos premios que tenéis places, tenéis premios, tenéis repertorio, tenéis voces, tenéis cuerdes, tenéis director, a cantar. Venga, Víctor, gracias. A cantar todo el mundo, chavales. En Tama reverberá el cielo reyumá, felices y escucharemos de besiamines nayegres son, que salen a pañar flores antes que risque la luz del sol. Riscatín de la mi vida, de mi mucho más querida, de todos les llanes tú,
porque siempre dende neña fuiste reina de les flores, ansielín de mios amores, mio consuelo y mio salud. Ven a oír su canción, ven a cambio. ¿Viste? Qué guapo lo que fai Laude de cantadera.